¿Qué tal, mis hermanos? Estamos muy contentos de estar reunidos con ustedes aquí un domingo más y estamos listos para empezar la alabanza de este día, pero antes que nada quiero que me acompañen con sus Biblias en Salmo número 47 del 6 al 8. Dice de esta manera: canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas, pues Dios es el Rey de toda la tierra, alábenlo con un salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Y mis hermanos, este es el momento que tenemos para alabar a Dios, porque para Él no hay nada imposible. Me ha gustado mucho la dinámica que hemos tenido como iglesia todos los días de reunirnos a las 9 y estar intercediendo unos por otros, porque creemos en que nuestro Dios es un Dios de imposibles. Así que vamos a cantar con esa convicción. Sé
Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar otra vez en nuestro culto dominical. Vamos a seguir adorando después de haber tenido nuestro tiempo de adoración con nuestros hermanos Aileen y Nelson. Agradecemos a Dios por el servicio de estos hermanos en la música. Y pues después de haber adorado de esta manera a Dios, vamos a adorar a Dios con este culto de hoy, con este servicio. Así que, hermanos, si es que familiares de ustedes no están todavía reunidos, ya es momento, o ya era momento desde antes, ¿verdad?, para cantarle a nuestro Señor, pero si por algún motivo alguno no está todavía ahí, pues ya reunámonos para estar atentos a la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios quiere decirnos con su palabra el día de hoy. Así que para empezar vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Vamos a orar. Dios, tú que estás aquí con nosotros, con cada uno de mis hermanos, en sus casas, conmigo aquí, Señor, gracias porque te has manifestado en la vida de cada uno de nosotros, dándonos salvación, llevándonos a ti. Te ruego por las personas que aún no te conocen, que no han entregado su vida a ti. Esto es algo que solo te pertenece a ti, mover corazones para que sean nacidos de nuevo, como Jesús nos explicó. Te ruego que hagas esa obra el día de hoy, si es que es tu voluntad. Y, Señor, dirígeme para que pueda yo expresar bien o explicar bien tu palabra. No quiero que sea un trabajo meramente humano, porque sabemos que tu Espíritu es quien dirige a tus siervos. Así que te ruego que tu Espíritu me dirija. Clamo a ti, Señor, porque sé que tú escuchas a tus hijos. Clamo a ti pidiéndote dirección para mí en esta predicación. Y confío en que tú lo harás, porque escuchas las oraciones de tus hijos. Clamo, Señor, también porque mis hermanos que son expuestos hoy ante tu palabra sean transformados por ese poder de tu palabra que es viva y eficaz en todo aquel que escucha, todo aquel que lee tu palabra. Te ruego, Señor, que hagas hoy otra vez esa obra preciosa de seguirnos transformando y que nos lleves a exaltarte a ti, Señor. En ti, solo en ti somos plenos, como lo hemos visto en los Salmos. Estos cantos de esperanza, Señor, que queremos también nosotros cantar o expresar para alabarte. Dirígenos en el Salmo de hoy, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar nuestro tiempo, hermanos, leyendo el Salmo. Vamos a leerlo juntos, el Salmo 27. Así que lo van a tener en sus pantallas, ahí en sus pantallas lo tienen. Y si tienen su Biblia a la mano, pues abran su Biblia, también pueden seguirnos en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así, el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan,
y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera al Señor. Quiero preguntarle a los cristianos que están viendo esta transmisión, ya sean cristianos de nuestra iglesia o cristianos de otras iglesias. Quisiera preguntarte, ¿hay algún pecado con el que estás luchando constantemente? ¿Hay algún pecado que está obrando en tu vida constantemente alejándote de Dios? No tiene que ser un pecado escandaloso, no tiene que ser algo perverso, pero hay un patrón pecaminoso en tu vida que tú has detectado, que Dios te ha mostrado, del cual no puedes alejarte, por el cual has pedido a Dios y no has podido dejar atrás. O quizás si hay algún pecado escandaloso, o hay algo oculto que otros no saben, que has cuidado bien de esconder de los ojos de otros hermanos en Cristo o de tu propia familia. Hay algo oculto en tu vida, hay algún pecado que tú sabes que estás deshonrando a Dios, que está mal delante de Dios y estás practicando. Hay algún pecado del cual te has arrepentido y has orado y has pedido a Dios que te quite y por dentro sabes que te está destrozando, porque el pecado eso hace, te aleja de Dios, te destroza a ti, destroza a los tuyos que están a tu alrededor y parece que es persistente y no se va. Hay tres enemigos del cristiano: Satanás, el mundo y la carne. Satanás, nuestro adversario, ese ángel caído que Dios expulsó del paraíso, dice la palabra que está buscando a quien devorar, dice la palabra que es el padre de mentira, que es el engañador, que es quien te está tratando de incitar al pecado. El mundo como el sistema de valores contrario u opuesto a Dios, y la carne como esa inclinación heredada para todo lo malo, lo prohibido, lo que no es santo, lo que no es de Dios. Tres enemigos son los que asedian, acechan al cristiano y nos llevan a actuar en oposición a Dios. Esos tres enemigos están tratando de hacer pecar al cristiano, de oponerse a Dios. Si hay algún patrón que tú notas en tu vida, puede ser, como dijo Pablo, ira, gritería, celos, amarguras, contiendas, borracheras, pecados sexuales, dice, y cosas semejantes a estas. Estos pecados ofenden abiertamente a Dios. Los cristianos lo sabemos. Mentiras, los pleitos, hablar de otros, tratar mal a otros, no ser amables con otros y cosas semejantes a estas. Pues estos tres enemigos, Satanás, el sistema de valores opuesto a Dios, el mundo, como lo llama la Escritura, y la carne, están tratando activamente de asediarte y rodearte para que tú te entregues a esos pecados. Porque el pecado es degenerativo, te hace daño a ti
y hace daño a los que te rodean y te interrumpe en tu relación con Dios. Satanás no quiere que estés bien con Dios. El mundo, este sistema de valores de acuerdo o mejor dicho, opuesto a Dios, no busca que estés bien con Dios, busca que te adaptes a su sistema de valores opuesto a Dios. Y tu carne, tu misma inclinación a pecar no busca estar cerca de Dios. Dijo Pablo, el viejo hombre o la carne, ese viejo hombre que todavía habita en ti a pesar de haber sido regenerado, a pesar de haber sido salvado, está buscando llevarte al pecado. A veces somos ingenuos los cristianos pensando que no tenemos enemigos cuando la Biblia nos dice que estamos librando una batalla. Traigo esto a colación porque precisamente el Salmo de hoy habla de David, el rey David, rodeado de enemigos. En su caso eran enemigos literales. David luchó contra amonitas, filisteos y toda suerte de naciones paganas que lo rodearon, ¿verdad? Y aún su propio hijo Absalón y aún el rey anterior a él buscaban su vida. Pero este salmo nos enseña cómo lidiar con esos enemigos, en nuestro caso, de nuestra alma, de nuestro propio ser interior. Pero antes quiero contarles la historia de Daisy. Esta historia la cuenta un hermano llamado Philip Yancey, es un autor reconocido cristiano. Daisy era la octava de 10 hijos. Su padre, desde muy pequeña ella, con sus hermanos, se volvió alcohólico y golpeaba a ella y a todos sus hermanos. Cuando Daisy era muy pequeña, todavía ella recuerda, corrió a su madre de su casa. Algunos de los hijos se reunieron con su madre en algún momento, otros se quedaron con tíos y algunos otros se quedaron con el padre. Con el tiempo todos se fueron creciendo y se fueron mudando a otros estados. Esta historia es en Estados Unidos. El hermano Philip Yancey conoce a esta mujer y está relatando de su vida. Él, mientras la entrevista, ya una mujer anciana de casi 100 años, opina de su padre. Obviamente el padre ya fallecido, ella opina, lo odio con todo el corazón. En cierto momento de la vida de estos hermanos, el padre desapareció y cuando todos fueron creciendo y nadie sabía dónde ni a nadie le importaba en realidad lo que hubiera sido de él. Un día volvió a aparecer el padre. Se había convertido al cristianismo. Así que fue pidiendo perdón a cada uno de sus hijos. Y por supuesto los hijos no le creyeron. Algunos pensaron que como había sido un borracho, venía a pedir dinero, ayuda, estaba pues tratando de actuar de cierta manera para que ellos lo aceptaran y lo ayudaran, pero el tiempo reveló que el padre había cambiado. El tiempo reveló que Jesús lo había salvado. No le pidió dinero a sus hijos, no buscó su ayuda, solo buscó su perdón. Cada uno se fue convenciendo de que en realidad Dios había llegado a su vida. A todos llegó a convencer, por decirlo así, excepto a Daisy. Daisy, toda su vida decidió, Daisy, la ahora anciana, toda su vida decidió no ser como su padre. Nunca tomó una gota de alcohol. Ella decía, jamás voy a tomar el alcohol, jamás voy a ser como mi padre. Pero Daisy gobernó a su familia con una especie más suave de tiranía, similar a la de su finado padre. Le gritaba constantemente a sus hijos, les decía, ¿por qué tuve que haberlos tenido a ustedes? Eran 6. Me echaron a perder la vida y cosas como estas les decía Daisy a sus hijos. Algunas noches, cuenta el hermano Philip Yancey, porque él conoció a sus hijos también, dice que los golpeaba, bueno, cuando ella era joven y ellos eran pequeños, los golpeaba a todos cuando ella regresaba de trabajar para que entendieran una cosa. Sé que han hecho algo malo, aunque no los haya atrapado, les decía. Ni pedía perdón ella, ni nunca perdonaba. En el corazón de esta mujer se instaló persistentemente el pecado del rencor, del resentimiento, del odio, de la ira. Pero
esta historia la traigo a colación porque esta persona no sabía, hermanos, no sabía que ese odio, resentimiento, amargura, ira que tenía en su corazón contra su padre eran en realidad pecados que le estaban separando, que le habían separado de Dios progresivamente, que habían hecho que su corazón fuera degradándose espiritualmente cada vez más. No se daba cuenta que ese enemigo de su alma estaba pudriendo su corazón por dentro, su ser interior. Era pecado que no la dejaba estar bien con él. Esa ira, ese resentimiento y amargura estaban acabando con ella y acabando con su familia también. No se dio cuenta Daisy que el mundo, Satanás y su propia carne estaban conspirando para que ella pecara y se alejara de Dios y alejara de Dios a sus hijos. En el contexto que estamos viendo, David dice: mis adversarios vinieron a devorar mis carnes. Él es consciente del peligro de enemigos físicos, él está hablando. Dice, vinieron malhechores a devorar mis carnes, un ejército enemigo también dice, acampa contra mí, hay guerra, hay testigos falsos, respiran violencia, me cercan mis enemigos. Sin embargo, la aplicación para nosotros es que también debemos abrir nuestros ojos, hermano, abre tus ojos. Si hay un patrón pecaminoso, como el de Daisy, o algún pecado que estás ocultando, como hablábamos al principio, tienes que abrir tus ojos a lo que la palabra dice. Hay Satanás, mundo y carne, hay tres enemigos que están en contra tuya, de tu familia, si eres soltero, en contra tuya y de los que conoces, en contra de tu iglesia. Hermano, estamos en una guerra espiritual. En Efesios, el apóstol Pablo dice, pónganse la armadura del Espíritu, porque están en una guerra espiritual contra Satanás y sus huestes de maldad. Así que, hermano, el día de hoy, uno de mis propósitos es que abras tus ojos y no te duermas pensando que las cosas van bien, neutrales, cuando estás en una guerra. Estás en una guerra en contra del mundo, de Satanás y de la carne que buscan tu alma y buscan destruirte. Voy a poner un ejemplo. Si tú permites ser una persona con ira, esa ira hacia otras personas, esa impaciencia hacia otras personas, esa gritería que va a provocar la ira hacia otras personas, te va a llevar a ser una persona violenta y cada vez más agresiva o manipuladora. Vas a empezar a destrozar a tus propios hijos, a tu propia familia, vas a empezar a destrozar a tu iglesia, porque el pecado va a ir degenerando en tu corazón. Es un enemigo de tu alma. Abre tus ojos, mi hermano, abre tus ojos. Si hay algo que estás permitiendo, por pequeño que parezca, ese pecado busca a Satanás ocuparlo, y la carne y el mundo, para destruirte a ti. El día de hoy, hermanos, en esta cuarentena, he escuchado historias en este mes, hermano, de personas que tienen que pasar la cuarentena en casa y pues en un tiempo inusual, donde se reúnen padre, madre e hijos, cuando no se ven porque trabajan unos, los otros van a la escuela, o los esposos que casi no se veían, hoy conviven todo el día. Hermanos, he estado viendo que ha sido ocasión para la carne. Los pecados no tratados, no confesados, donde Dios no ha actuado, están hirviendo. Pecados de un esposo contra una esposa, de hijos contra los padres, y está haciendo de verdad estragos. Casas se están rompiendo desde adentro, desde su núcleo, porque no han abierto los ojos. No se trata solamente de este mundo. Hay una realidad espiritual de enemigos que están buscando acabar con tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu vida y tu relación con Dios. Si tú permites que un pecado pequeño se albergue ahí en tu corazón, esos enemigos van a aprovechar para destruirte a ti. Si tú permites que, vamos a poner un ejemplo, la lujuria. Si tú permites mirar a una mujer, si tú como hombre te permites mirar a otras mujeres tantito,
Dicen algunos, un poco nada más, solo voltear la vista. Si eso lo permites, que abiertamente ofende a Dios, va a albergarse en tu corazón. Satanás va a poner más tentaciones, tu carne te va a incitar a pecar más, el mundo va a proveer más oportunidades, va a destruir tu matrimonio, va a destruirte a ti. ¿Sabías? Obviamente me estoy yendo a un extremo, pero ¿sabías que todos los violadores iniciaron viendo, por ejemplo, pornografía? Todos los pederastas comenzaron viendo pornografía y viendo después ese tipo de materiales y llegan a usar niños físicamente, y ya no solo en lo virtual. ¿Sabías que si tú permites que uno de los enemigos de tu alma se instale, si es el pecado te domine, va a acabar contigo, va a acabar con tu familia, va a acabar con tu iglesia? Abre los ojos, estás viviendo una realidad espiritual donde hay enemigos y es necesario clamar a Dios. David hace dos cosas en medio de esta lucha o este ataque constante de sus enemigos. La primera cosa que hace es confiar en Dios de todo corazón. El versículo 1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Lo primero que hace es conocer, confiar en su Dios. Dice, Él es luz. Y los comentaristas eruditos bíblicos dicen que aquí se refiere a esta oscuridad que está amenazando su alma. Dice, no tengo temor. Sé que estoy siendo amenazado por enemigos, pero Dios puede disipar la luz de estas terribles tinieblas. Se refiere a luz como este amanecer. Algunos antiguos temían a la oscuridad por los peligros, por no conocer lo que había en la oscuridad, pero los antiguos también creían en que cuando el concepto de Dios como luz era seguridad en medio de las tinieblas, se refugiaban en este Dios de luz. Ahora, le llama también salvación. Este término hebreo significa liberación. No solo es mi luz, es mi liberación, es mi victoria. Y tercer término que utiliza en este texto es la fortaleza de mi vida. Es una fortaleza, habla de una fortificación militar. Eres la fortaleza donde me puedo refugiar. Él es, metafóricamente hablando, quien me cerca, quien me cuida, a pesar de que mis enemigos están rodeándome. Así que, hermano, regreso a la pregunta del inicio. Si tú estás siendo dominado por algún pecado o estás permitiendo conscientemente algún pecadito, piensan algunos, decir una mentira, hablar mal de otro cuando no está y cosas como esas que no todos se escandalizarían, ¿verdad? Dios es tu luz, tu salvación y tu fortaleza en contra del pecado y de los enemigos de tu alma. Dice el versículo 2, cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores y mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Él sabe que los enemigos están vencidos, como nosotros sabemos que Satanás, el mundo y la carne están vencidos. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Mira lo que hace él. Él primero confía en Dios. Hermano, si estás viendo si Dios te está permitiendo abrir los ojos a esta guerra espiritual, puedes decir, Señor, tú eres mi confianza, mi salvación, mi fortaleza, eres mi liberación. Ahora, porque a pesar de que yo he visto en mí patrones persistentes de pecado, que me han llevado a deshonrarte, que pensamientos, acciones, actitudes que tengo y regreso a ellas y vuelvo a caer en los mismos pecados, hoy puedo clamar y decir, Señor, eres mi libertador, eres mi luz, eres mi fortaleza, me cercas, no soy un derrotado espiritual. No tiene por qué destruirse mi matrimonio, no tiene por qué destruirse mi vida, no tengo por qué hacerle la vida de cuadritos o destruir a mis hijos por mi pecado, porque el Señor me cerca, es mi fortaleza, mis enemigos no me van a devorar, porque el Señor es mi salvación. Puedo estar confiado, pero confiado en mi Dios. Si estás luchando con patrones pecaminosos, hermano, hoy aférrate al Señor tu Dios, aférrate hoy al Señor tu Dios. ¿Quién es el que te rescata, el que rescató tu vida de las tinieblas? Él te va a llevar a ser más como Cristo, pero confía en Él como lo hace este hombre David. Su confianza se deriva del carácter de Dios, de la protección de Dios. Y en el versículo 11 dice, enséñame tu camino, dice, guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Dame dirección.
Levanta esta oración, eleva esta oración honesta a Dios. Dile, dame dirección, Señor. Hay enemigos que me cercan, aun si personas físicamente te amenazan, te roban, te defraudan. Si hay en realidad enemigos que están en contra de ti físicamente, enséñame tu camino, Señor. Guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Dice el versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Daisy, la mujer de la que hablamos al principio, debió haber puesto su confianza en el Señor. En vez de lamentarse del pasado y lo que vivió con su padre, claro que fueron cosas terribles. Claro que era terrible que Daisy viera que sus hermanos fueran golpeados en el piso. Ella misma relata que su padre los pateaba en el piso a algunos de sus hermanos. Claro que fue horrible, claro que fue terrible, claro que hubo odio y rencor en cierto momento, pero ella debía haber confiado en el Señor, haber puesto esas luchas y esas cargas en el Señor. No tenía Daisy por qué repetir ese patrón, no tenía por qué albergar rencor, ira en su corazón. Debía haber confiado y decir, Señor, yo viví esto, pero estaba en tu plan y ahora rescátame a mí. Confío en que tú eres mi cerca, mi fortaleza de ese rencor y esa ira que ahora alberga mi corazón por mi padre, porque eso me está carcomiendo por dentro y estoy tratando de la misma forma a mis hijos. Debió haber meditado, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. Debió haber dicho, el Señor es la fortaleza de mi vida. Ella, al verse abandonada por su propio padre en ese sentido y haber corrido a su madre, debió haber dicho como David en el versículo 10. Lo pueden leer, dice así, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Ella debió haber confiado en Dios. Margaret, la hija de Daisy, cuenta este hermano, Philip Yancey, sufrió bajo los abusos físicos y verbales de su madre Daisy. Tuvo 4 hijos, Margaret también, y repitió el patrón. Michael, uno de los hijos de Margaret, escuchaba rock, fumaba marihuana. La propia madre Margaret lo llevó ante un juez, lo desheredó, lo corrió de la casa y un día le dijo ardiendo en ira, no te quiero volver a ver mientras viva. Eso sucedió 26 años antes de la entrevista, que le hizo también el hermano Philip Yancey, y no lo volvió a ver. El hermano la entrevistó, le preguntó, Margaret, ¿lamentas algo de lo que le dijiste a tu hijo? Y ella, con una mirada, dice él, salvaje y terrible en sus ojos, dijo, no sé por qué Dios no se lo ha llevado hace tiempo con todas las cosas que ha hecho. El hermano Philip le preguntó, ¿así que estás diciendo que preferirías ver muerto a tu hijo? La mujer se quedó callada un tiempo, un buen rato. Ni Daisy ni su hija Margaret pudieron ver que estaban rodeadas por enemigos, que las incitaban al pecado, de la ira, del rencor, del resentimiento, de la amargura. Ella también, su hija Margaret, debía haber confiado en Dios como su libertador, como su fortaleza. Ambas decían ser cristianas. Así que el número 1 es confía en el Señor como tu luz, como tu fortaleza, como tu liberación o salvación. Número 2, busca el rostro de Dios. Es lo que hizo David en medio de este ataque de enemigos. Dice el versículo 7, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Es una oración buscando a Dios. Dice, escúchame, Señor. Así que, mi hermano, si estás pasando por un periodo en el que hay pecados que se están instalando en el corazón y lo sabes, o que ya se instalaron y no puedes dejar, clama, dile a Dios, Señor, escucha mi voz cuando clamo. Si están pasando cosas muy difíciles en tu casa, en este tiempo de cuarentena, clama, dile, ten piedad de mí, Señor, y respóndeme, como nos enseña a orar el rey David. Versículo 8, dice David, cuando dijiste, Dios, busca mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. David hace esto. Él es mi salvación.
necesito buscar su rostro o su presencia. Necesito buscar a Dios. Me pregunta mi amigo, hermano, hermana, ¿cuánto tiempo has pasado en esta cuarentena? Si es que Dios te ha permitido tiempo de cuarentena en casa o no. ¿Cuánto tiempo has pasado en estos últimos días buscando el rostro de Dios? ¿Cuánto tiempo has pasado en una verdadera oración? No una oración veloz por los alimentos, ¿verdad? ¿Me entiendes? ¿Cuánto tiempo has pasado buscando el rostro de Dios? Clamando a Dios. Y si Dios te está llevando a clamar, dale gloria a Dios porque Él es tu liberador. Versículo 9. No escondas tu rostro de mí. Otra vez llegamos a esta parte de los salmos que es bien emocional. Él sabe que está Dios con él, pero dice, no me escondas el rostro. Dice, no rechaces con ira a tu siervo. Dice, tú has sido mi ayuda, recuerda días pasados. Así que también tú en este momento recuerda cómo Dios, si tú has tenido una experiencia de haber vivido ya un tiempo con Dios, recuerda que en otras etapas de tu vida te ha ayudado. No tomes decisiones malas. Hoy recuerda cómo Dios fue tu ayuda en tiempos de angustias, en otros momentos. Lo va a hacer ahora si clamas también. Dice, no me abandones ni me desampares, Señor. Él sabe que está Dios con él. Él dice, aunque mi padre, mi madre me dejen, no me vas a desamparar, lo sabe, pero sigue clamando, no me dejes, Señor. Y repite, oh Dios de mi salvación. Vuelve a hablar de este término de mi liberación. Tú me vas a liberar de mi pecado, Señor. Tú me vas a salvar de mis enemigos. Tú me vas a liberar, tú me vas a proteger, tú me vas a acercar, me vas a rodear, porque soy tuyo. Él está diciendo, no me dejes, tú eres el Dios de mi salvación. Si te está atacando el afán, el desánimo, el coraje, el rencor, si es la angustia por no tener los recursos necesarios, clama a tu Señor, que el pecado, que la carne no se aproveche en estos momentos para pecar con angustia, a lo mejor de la situación que estás viviendo, con afán, con queja, con depresión, como hablábamos la semana pasada, con tristeza. Es momento para clamar al Dios de tu liberación, hermano. Versículo 10. Repito esta parte, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Él está diciendo, yo puedo. No es que David haya sido abandonado por su padre y madre, pero está diciendo, pueden abandonarme todos. Puedo estar en un momento en el que nadie me extienda la mano, ni mi padre ni mi madre. No pueden hacer nadie nada por mí, o aún hasta darme la espalda, rechazarme y abandonarme. Dice, pero una cosa sé, el Señor me va a recoger, el Señor está a mi favor, el Señor no me va a desamparar en esta situación o en este pecado que me acecha. No me va a desamparar en medio de enemigos que buscan destruirme a mí, a mi familia, a mi iglesia. No nos va a desamparar, hermanos. No nos va a desamparar a pesar de que no nos veamos, de que no podamos reunirnos, a pesar de que ahí quizás tú en casa estás viviendo cosas bien difíciles por este tiempo de cuarentena, económicas, problemas con los de la familia, de salud. A pesar de eso, no te va a desamparar, hermano, no te va a dejar. Él, si eres su hijo, Él es tu Dios, tu salvación, Él es tu luz, Él es tu fortaleza alrededor de ti. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, dice David, Dios no te va a desamparar, no te va a dejar a la merced de tus enemigos jamás. Él es tu Dios. Confía y busca su rostro, mi hermano, mi amigo. Y dice el versículo 4, este texto es tremendo, porque en medio de la angustia, en medio de los enemigos que lo están rodeando, David dice, una cosa he pedido al Señor. Llega a este punto central donde dice, es una sola cosa la que pido en medio de esto. No solo liberación, porque la ha pedido, no solo que me recojas, que estés conmigo, sino hay algo central, hay una petición fundamental. Lo que te pido, Señor, lo más grande que te pido, lo mejor que te pido, lo que puedo pedirte, en aquello que me puedo centrar hoy, dice, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, no solo la pido, la buscaré activamente, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Una cosa, voy a repetirlo, he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Este rey David está diciendo,
Solo una cosa: estar en tu presencia. La casa del Señor o el tabernáculo, esta tienda de reunión, donde se ofrecían sacrificios, donde se reunían para dar sacrificios y alabar a Dios, era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo estaba justo en medio. Dios había ordenado a Moisés que lo construyeran justo en medio de las 12 tribus de Israel. Era la presencia de Dios, Dios habitando en medio de su pueblo. El salmista, David, dice: estoy siendo atacado por todos los frentes, pero te pido una cosa: que habite yo en tu presencia todos los días de mi vida. Ahí en la casa de Dios, en este lugar donde estás tú, ahí quiero habitar. Quiero habitar contigo, Señor. Dice, su objetivo es para contemplar la hermosura del Señor. Quiero contemplarte. Quiero conocerte y contemplar tu hermosura, tu belleza, tu carácter. Quiero conocerte. Me quiero dejar de una lectura básica de la Biblia, de ir a la iglesia cuando se pueda. Ahora no puedes ir, quizás prenderle un rato a la prédica o ver otras prédicas en internet o algunos devocionales. Quiero, Señor, contemplar tu hermosura. No me contento con libros cristianos, con prédicas cristianas, con ciertas reuniones cristianas. Quiero habitar en tu presencia. Quiero ver la hermosura del Señor y meditar en tu templo. Es lo que está diciendo David. Así que tu oración al buscar el rostro de Dios, que sea esta hoy. Hermano, dile al Señor: dame ese celo para pedirte esta sola cosa, buscar esta sola cosa, habitar todos los días de mi vida en tu presencia, Señor. Todos los días de mi vida estar consciente de tu presencia. Tú eres mi luz, tú eres mi salvación. Quiero habitar en una comunión todos los días contigo. Contemplar tu hermosura, la hermosura de tu santidad. Que tus mandamientos no son gravosos. Amar tu ley, obedecerte, vivir en santidad, vivir para ti, mirarte y contemplarte, Señor. Meditar de tu palabra. Dice el versículo 5. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. ¿Lo ves? Otra vez hablando de esta tienda o tabernáculo. Me vas a esconder ahí en tu presencia, Señor. Ahí quería, él veía una expresión física, él veía la tienda y dice David: quiero habitar ahí donde está Dios, en la morada de Dios, lo más cerca que se pueda. Ahí quiero habitar. Y por supuesto en un sentido metafórico está hablando, porque él no iba a vivir en el tabernáculo. Él no era un sacerdote, no podía estar viviendo en el tabernáculo. Él quiere decir: yo quiero estar ahí, donde esté Dios, en su presencia, en lo más íntimo. Dice: me esconderás el Señor en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Nótalo, dice: me va a esconder en su morada. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Esta figura también literaria habla de me va a poner fuera del alcance de mis enemigos. Así que, hermano, si estás viviendo un periodo en el que cierto pecado está acabando contigo, los enemigos están cercándote, ya hablamos de los enemigos del cristiano, están acechándote para que vivas en un patrón pecaminoso y destroces a otros también, puedes decirle: Señor, quiero buscarte, quiero contemplarte a través de tu palabra. Escóndeme en tu presencia. Elévame por encima de los ataques de mis enemigos. Ponme en esa roca alta. Y dice el versículo 6: entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Dice: vas a levantar mi cabeza por encima de estos que están alrededor mío. Satanás está vencido. Vas a ponerme por encima de sus ataques. Mi carne, mi viejo hombre ya quedó atrás. Dice Efesios: revístete del nuevo hombre, porque ya el viejo hombre ya no tiene poder, el poder que tenía en ti.
El pecado ya no te domina, dice Romanos, ya no, es un enemigo, pero ya no te domina. Así que busca el rostro de Dios. El mundo, dice Pablo, no te adaptes a este mundo porque créeme, no es tu amigo. No te hagas amigo de las conductas, de las modas, de los pensamientos, del estilo de vida del mundo, porque no está a tu favor, está en tu contra. Dios lo que hace con el salmista y con todo aquel que busca a Dios es que te levanta por encima de tus enemigos. Te va a levantar por encima de tus enemigos, te va a proteger, te va a poner en una roca alta. Dice, será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificios. Este hombre va a sacrificar, va a llevar sacrificios al altar, al tabernáculo. Va a dar los sacrificios que le corresponden a Dios y dice, con voces de júbilo cantaré, sí cantaré alabanzas al Señor. Este hombre tiene un corazón seguro en Dios, confiado en Dios, ha encontrado el rostro de Dios, ha estado delante del Señor y ahora puede cantar de júbilo, decir, Señor, yo canto, doy gritos, está diciendo eso, voces, está hablando de gritos de júbilo porque estoy en la presencia de Dios. No, mi hermano, tus enemigos no te pueden dominar. No, mi hermano, estás en Cristo. El pecado no puede arrasar contigo y tu familia si tú estás en Cristo. No, mi hermano. El pecado no te tiene atado. Cristo ha roto tus cadenas. Satanás no puede hacer nada que Dios no lo permita. El mundo, aunque esté en tu contra, dijo Jesús, confía, yo he vencido al mundo. Hermano, confía en Dios, busca el rostro de Dios. Dice este salmista David, yo he pedido que habite en tu casa y la casa del Señor, al ser la presencia o la morada de Dios, otra vez, hermano, otra vez nos revela a Cristo, quien es este tabernáculo que vino a andar entre nosotros, como lo hemos explicado cuando Juan dijo que vino a este mundo y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesús como el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando David está diciendo, yo quisiera habitar en la casa del Señor, el Nuevo Testamento nos responde, puedes habitar en la presencia de Jesucristo. Mira a Cristo y contempla a Cristo. Puedes habitar en Cristo. Por la fe estamos unidos a Cristo. Cristo dijo cuando se fue, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que David pedía, hoy nosotros lo tenemos. Estamos habitando en la presencia, habita en la presencia de Jesús. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos o los pámpanos. Vive o permaneced en mí y yo en vosotros, dijo Jesús. Habita en el Señor Jesús. Contempla la hermosura de Dios, como dice, otra vez me remonto a 2 Corintios 4:6, que dice, Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Cristo. Así que para contemplar la hermosura de Dios debemos comenzar a contemplar a Cristo. Haz esto esta semana, hermano. Busca el rostro de Dios leyendo los evangelios. Mira el andar de Cristo, lee los evangelios, hermano. Mira sus milagros, mira sus palabras, mira cómo respondía. Léelo, hazlo, hermano, hazlo, contémplalo. Y no le des una lectura superficial, contémplalo hasta que veas la belleza de tu Dios. Leía de un hermano, Paul Tripp, algunos lo conocerán, un pastor y escritor bíblico. Cuenta que tenía un amigo que tenía rosales en su casa, pero un jardín de diferentes variedades de rosas, y se volvió un apasionado de las rosas. Conocía sus especies, sus nombres, las variedades de rosas, cultivaba todas las rosas en diferentes variedades. Tenía el mejor rosal del estado, algo así cuenta el hermano Paul Tripp. Hasta que, bueno, se veía raro el hombre, era cristiano, se veía raro el hombre porque pasaba horas podando, cuidando, regando sus rosas. Su esposa misma decía, no sé qué le pasa a mi esposo,
se la pasa con sus rosas, a veces se metía muy noche por estar con sus rosales y el otro día otra vez. Dice este señor, bueno, este hermano, el dueño de los rosales, que un día dijo, estaba mirando desde su cocina las rosas y apreció la belleza de las rosas. Y se dijo a sí mismo, me le he pasado regando, cultivando, abonando, conociendo, investigando, estudiando acerca de las rosas. Pero no había visto que estaban tan bonitas. Y entonces dice, mañana no me voy a dedicar a estar cuidándolas, me voy a sentar en los rosales a contemplarlas. Dice este hermano, porque era un creyente, que se sentó por horas a mirar las rosas. Dice que miró las espinas que nacían en ciertas variedades, las formas, las tonalidades de los amarillos en algunas, rosas en otros, cómo se difuminaban los colores. Cuando terminó de contemplar las rosas dijo, esto me ha llevado a admirar lo que nunca había admirado. Me había dedicado a cultivarlas, pero no a disfrutarlas. Me había dedicado a estudiar, pero jamás imaginé la belleza del placer de mirar y disfrutar los rosales. Este es un ejemplo de cómo aún los cristianos, a lo mejor tú puedes estar leyendo tu Biblia, escuchando prédicas, yendo a una iglesia cuando teníamos la oportunidad, sin contemplar la hermosura de Cristo. Quizás hasta pudiste haber leído libros de teología, como este hombre leía de sus rosas, análogamente, a lo mejor tú lees de teología, ves a los mejores predicadores, lees los mejores artículos bíblicos, quizás, pero quizás no te has sentado a contemplar las rosas, por decirlo así. Quizás no te has sentado a contemplar la hermosura de Cristo. Quizás es momento que te des un tiempo en esta cuarentena, no de oír tantas prédicas, sino de pasar tiempo buscando el rostro de Dios. A lo mejor ha llegado un tiempo que Dios te está permitiendo en su misericordia de orar, meditar, y los versículos que antes te sabías de memoria, comenzar a que cobren verdadero sentido, meditando y admirando la hermosura de tu Dios en Cristo. Porque de esta manera vas a ser salvo de tus enemigos y de los pecados que están en tu alma, que se han instalado ahí y ofenden a tu Dios y te alejan de tu Dios. Por último, hermanos, este texto nos lleva de nuevo al Evangelio de Cristo. Cuando este hombre David dice, no escondas tu rostro de mí. Claro que Dios no va a esconder su rostro de ti, hermano. No lo va a hacer. Pero por otra parte, Dios sí escondió el rostro de su propio Hijo en la cruz. Cuando el salmista dice, no me rechaces con ira, sabemos que Dios no lo va a hacer porque Él rechazó con ira a su propio Hijo. Cuando dice, tú has sido mi ayuda, Señor, sabemos que va a ser tu ayuda otra vez, mi hermano, pero que en la cruz no ayudó a su propio Hijo. Cuando sabemos que el versículo 10 dice, porque que mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Esto lo tenemos garantizado porque Dios en la cruz abandonó a su propio Hijo. Cuando decimos, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, Dios no te entregará, pero entregó a su Hijo a la voluntad de los que lo crucificaban. Hermano, ¿lo ves? Hoy puedes refugiarte en Dios porque Cristo murió por ti. Hoy puedes refugiarte en Dios. Otra vez regresamos a la historia de Cristo sufriendo la ira. Él sí fue rechazado y desamparado por ti. Él te sustituyó en esa cruz. Si hoy puedes decir, el Señor es mi luz, mi salvación, mi liberación, aquel que me levanta por encima de mis enemigos, aquel que acabará con este pecado que está asediando mi alma, aquel que me va a ayudar en las dificultades aún en mi casa o de todo u otro tipo, es el que me levanta, es el que me salva, lo va a hacer. Porque a su propio Hijo lo abandonó, lo crucificó y pagó mi deuda de pecado. Hoy sé que Dios me acepta porque a su Hijo lo rechazó y pagó mi pecado en la cruz. Gloria a Dios por la salvación de Cristo, que cuando pagó mi deuda y fue sepultado, resucitó glorioso y triunfante y está hoy entre nosotros y Él es nuestra luz y nuestra salvación, hermanos. Hermano, tus enemigos
no van a acabar contigo. Pon tu confianza en Dios y busca el rostro de Dios en este tiempo. Por último, versículo 13, dice este salmista: hubiera yo desmayado. Quizás algunos podrán decir: me hubiera salido de la casa. Otros pudieran decir: hubiera abandonado mi matrimonio. Otros podrán decir: me hubiera vengado. Y así podríamos seguir. Este hombre dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Este hombre confió en Dios y buscó el rostro de Dios, y fue lo que lo levantó. Dice: me hubiera dado por vencido, pero he confiado en Dios y he buscado el rostro de Dios. He contemplado al Señor en la faz de Jesucristo. Así que, hermano, te hago hoy la misma exhortación con la que concluye el salmista. Versículo 14. Espera al Señor. Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Hermano, Él es tu luz y tu salvación, tu fortaleza. Busca su rostro. Él no te va a desamparar. Él va a ser tu salvador y te va a levantar por encima de tus enemigos. Vas a crecer en santidad, vas a crecer en conocerlo y amarlo en este tiempo, si lo buscas de todo corazón. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a acompañarnos a orar, hermanos. Señor, tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Tú eres la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién tendremos temor?, dice este salmo. Sí, Señor, se han levantado para devorar nuestras carnes, nuestros enemigos, el pecado, que asidia nuestra alma, nuestra carne, que nos lleva al pecado, Satanás y el mundo. Pero, Señor, aunque un ejército acampe en contra de nosotros, no temerá la iglesia de Cristo, Señor, porque estaremos confiados, porque hemos pedido una cosa el día de hoy y hoy te la suplicamos, que habitemos nosotros como creyentes en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Permite, Señor, que las familias de mis hermanos, que mi familia, que yo en lo personal, en lo íntimo, Señor, habite en tu presencia todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor en la faz de Cristo, Señor, y para meditar en tu templo, como dice este texto, porque confiamos, Señor, que tú dijiste: en la angustia nos esconderás en tu tabernáculo, en los secretos de tu tienda nos ocultarás en nuestras adversidades y en contra de nuestros adversarios. Nos pondrás en una roca alta, Señor, levantarás nuestra cabeza, Señor. Ofreceremos sacrificios con voces de júbilo, con gritos de júbilo, y cantaremos y alabaremos a nuestro Dios otra vez, Señor. El pecado no domina en la familia de mis hermanos, yo lo sé. Tú eres vencedor ahí en la familia de aquellos que son creyentes. Muéstrales tu liberación y tu victoria, Señor. Muéstrale la salvación que tú has dado en tu Hijo a esos hombres y mujeres que viven cerca de ti, que son tus hijos, Señor. Si están ahí, te pido, Señor, si hay ahí familias desanimadas, solteros desanimados, angustiados, asediados por Satanás y el pecado, libéralos, Señor. Muéstrales esta poderosa salvación que hay en Cristo, Señor. Enséñanos tu camino, como nos has dicho en este salmo. Danos dirección. Tú has sido nuestra ayuda y nuestra salvación, Señor. Señor, hubiéramos desmayado, ya nos hubiéramos alejado, si no hubiéramos creído que veremos tu bondad, si no hubiéramos creído que la hemos visto en habernos salvado en la cruz. Veremos tu bondad porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por esta salvación, gracias por esta confianza. Veremos tu bondad aquí en la tierra de los vivientes y en la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, te doy en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Hermanos, ¿cómo están? Muchas gracias al pastor Luis por esta confrontación tan fuerte del Salmo 27. Gracias a Dios por la edificación que es para nuestras vidas. Y siempre les animamos, hermanos, a que estemos reflexionando en lo que acabamos de escuchar. Y ahora queremos darles algunos avisos.
Les animamos a todos ustedes que estén al pendiente de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube o en nuestro grupo de WhatsApp. Si no están en nuestros grupos de WhatsApp, pídanle a Carito, a un servidor, al pastor Luis, al pastor Samuel, que los podamos meter a los grupos. Todos los días, de lunes a sábado, estamos orando a las 9 de la noche. Le animamos, tome ese tiempo de orar junto con nosotros, leer un salmo. También, hermanos, los domingos, por supuesto, tenemos nuestros cultos a mediodía. Tómese la foto, anímese a tomarse la foto. Las fotos no van a salir de nuestro grupo, son para nosotros, para que nos edifiquemos. Estamos unidos como en casa, somos iglesia, hermanos. También los lunes vamos a estar subiendo las clases de los niños. Por favor, si tú eres papá, mi hermano, mi hermana, pon a tus hijos, así como los pones a ver las clases de la escuela, ponlos también a ver sus clases de escuela dominical, de mucha edificación. Te animo a hacerlo, mi hermano. Miércoles, las clases los devocionales con el pastor Samuel, ya sabes, los subimos como 9:15 de la noche, terminando la oración. Subimos los miércoles este estudio de Elías, que son entre 15-20 minutos. Los viernes tenemos los estudios con un servidor de la búsqueda de Dios, también como 9:15 de la noche, también terminando la oración. Hermano, si también te animamos a que si tú tienes Facebook, tú tienes YouTube, compártelo con otros, que sea de bendición durante este tiempo. Les amamos, les extrañamos, hermanos. Damos gracias a Dios por su vida, estamos orando por ustedes. Si, hermano, tienes alguna necesidad de cualquier tipo, ya sea espiritual, sea una necesidad emocional, física, no dudes en contactarnos. Veremos cómo podemos ayudarnos unos a otros. Dios te bendiga. Nos estamos viendo y escuchando en las diferentes actividades que tenemos durante la semana. Saludos, hermanos.